En una secundaria pública ubicada a las afueras de la ciudad de Oaxaca, en una colonia de calles angostas y empedradas, donde los puestos ambulantes de tamales y esquites se mezclan con el bullicio de los niños y el pregón de los tricicleros, vivía Luis, un adolescente de apenas 14 años, delgado, moreno claro, con ojos grandes y curiosos, y una voz que siempre parecía a punto de apagarse. Luis vivía con su abuelita, doña Toñita, una mujer ya entrada en los 60, de carácter fuerte pero corazón suave, conocida por vender tamales en la esquina de la secundaria desde hacía más de 20 años. Desde que su madre emigró a Cancún en busca de trabajo, y su padre simplemente se esfumó sin decir adiós, Luis encontró refugio en los libros, en la televisión pública y en los juegos de ajedrez que aprendió a jugar con un vecino anciano. Era callado, pero no por falta de pensamientos, más bien, porque había aprendido que el silencio a veces pesaba menos que la burla. En esa escuela, como en muchas otras de zonas populares, la violencia no era rara. No siempre física, pero sí constante, sorda, como el zumbido de un mosquito que no deja dormir. Las bromas pesadas, los apodos crueles, los empujones, jugando. Luis ya llevaba 2 años soportando el desprecio cotidiano de sus compañeros, en especial de uno, Kevin. Un chico repetidor de tercer año, 15 años y medio, fuerte, con una actitud desafiante, una vida familiar marcada por la violencia y un entorno donde el respeto se confundía con el miedo. Kevin le decía, el mudo, aunque Luis hablaba. Le escondía los cuadernos, le rayaba las tareas, le quitaba el lunch. Y todo sin levantar el puño. Porque Kevin sabía cómo hacer daño sin dejar marcas visibles. Le bastaban las risas de los demás, el silencio de los maestros, y la mirada baja de Luis. La escuela tenía paredes desconchadas, pizarras rayadas con groserías y bancas que crujían cuando los alumnos se movían. El director, un hombre gordo y sudoroso, solo se hacía presente cuando llegaba la supervisión. La mayoría de los maestros estaban rebasados por la cantidad de alumnos y la falta de apoyo psicológico. La maestra Miriam era una excepción, joven, empática, recién egresada. Había notado que algo no andaba bien con Luis, pero aún no sabía cómo actuar. A veces lo encontraba llorando en los baños o mirando por la ventana con los ojos rojos. Una mañana de lunes, Luis llegó a la escuela con el uniforme arrugado y sin ganas de hablar. En el camino, alguien lo había empujado contra una reja, y su rodilla sangraba. No dijo nada. En el recreo, mientras comía solo un pan con frijoles, Kevin se acercó con su grupo y le volcó su jugo sobre el pantalón. Todos rieron. Luis solo se levantó y se fue. Ese día, no volvió al salón. Caminó durante horas por las calles de la colonia, evitando los callejones peligrosos y los perros callejeros. Se sentó en una banqueta y lloró. No por el jugo, ni por la risa, sino por la certeza de que nadie lo iba a defender. Cuando regresó a casa, doña Toñita lo vio pálido. Le preguntó qué había pasado, pero Luis solo dijo que estaba cansado. Ella sabía que algo no andaba bien, pero no quiso presionar. Le preparó un atole y le acarició el cabello mientras veían una novela. En su interior, doña Toñita rezaba para que su nieto no cayera en los mismos caminos que su hijo, la violencia, la huida, el abandono. Esa noche, Luis escribió en su cuaderno, ya no quiero ir a la escuela. Me duele más que una enfermedad. Siento que cada día me muero poquito. La historia de Luis no era única. En las colonias del sur de México, muchos niños vivían situaciones similares. No porque sus agresores fueran monstruos, sino porque el entorno permitía y normalizaba el maltrato. Porque nadie enseñaba a los niños a identificar el dolor ajeno. Porque se valoraba más la rudeza que la sensibilidad. Y porque, a veces, los adultos estaban demasiado ocupados sobreviviendo como para mirar con atención. Al día siguiente, Luis decidió levantarse temprano. No quería ir, pero tampoco quería preocupar a su abuela. Al llegar a la escuela, encontró en su banca una hoja con un dibujo suyo colgado de un árbol. Decía, para que aprendas a no chillar. Luis guardó la hoja, se sentó, y no dijo nada. La maestra Miriam lo observó y entendió que ya no podía seguir callando. Después de clase, pidió hablar con él, pero Luis negó todo. Dijo que solo estaba cansado. El viernes, durante una clase de educación física, Kevin empujó a Luis frente a todos. Luis cayó de espaldas y se golpeó la cabeza. Estuvo unos segundos en el suelo, aturdido, mientras los demás se reían. La maestra Miriam corrió, gritó, pidió ayuda. Lo llevaron a la enfermería, pero no había nada más que alcohol y algodón. Lo mandaron a casa con una nota para su abuela. Esa noche, doña Toñita lloró en silencio mientras le ponía una compresa a su nieto. Luis, con la voz quebrada, le dijo, abue, no quiero regresar ahí. Prefiero vender tamales contigo que seguir siendo el tonto de la clase. La tragedia aún no había ocurrido, pero estaba cerca. Y no sería una explosión, sino una lenta implosión del alma de un niño que solo quería vivir en paz.
La historia apenas comenzaba, y nadie imaginaba hasta dónde llegaría. Porque en México, el bullying no siempre se ve, pero siempre duele. La herida que más dolía no era la que Luis tenía en la cabeza, sino esa que le iba carcomiendo el ánimo desde adentro, en silencio. El golpe de aquella clase de educación física fue la gota que derramó un vaso que llevaba años llenándose poco a poco. Y aunque su cuerpo sanaba lentamente con pomadas caseras y cuidados de doña Toñita, su espíritu parecía haberse quedado tirado en la cancha de esa secundaria olvidada. Desde ese día, Luis dejó de hablar casi por completo. No discutía, no se quejaba, no decía no, ni sí. Todo lo respondía con un movimiento de cabeza o con un encogimiento de hombros. Doña Toñita, con su sabiduría de barrio, intentó hablar con él, pero cada vez que tocaba el tema de la escuela, el muchacho cambiaba la conversación o se encerraba en el baño con su cuaderno. Ese cuaderno era su único desahogo. Ahí escribía cosas que jamás se atrevía a decir en voz alta. Pensamientos oscuros, preguntas sin respuesta, frases sueltas como, ¿y si mañana ya no despierto? ¿Cómo sería el mundo sin mí? Tal vez así dejarían de reírse. Sus palabras, aunque escritas con lápiz, tenían un peso que ni el borrador podía quitar. La maestra Miriam, preocupada, decidió ir a buscar a doña Toñita una tarde después de clases. Caminó hasta el puesto de tamales, que quedaba a unas cuadras de la escuela, bajo una lona vieja que resistía más por la fe que por la estructura. Al verla, doña Toñita se limpió las manos en su delantal y la invitó a sentarse en un banquito de madera. Señora Toñita, vengo porque me preocupa Luis. Lo he visto muy apagado, y no es solo cosa de adolescentes, esto ya es más grave. La abuela suspiró y bajó la mirada. Había notado los cambios, pero no sabía cómo enfrentarlos. Le contó que Luis ya no quería ir a la escuela, que había perdido el apetito y que en las noches se despertaba con pesadillas. Él no me lo dice, maestra, pero yo lo siento. Se me va entre los dedos como el agua. La maestra Miriam le prometió que haría todo lo posible por ayudar. Esa misma semana, pidió una cita con el director y exigió que se tomaran cartas en el asunto. Pero el director, más preocupado por mantener las apariencias que por resolver problemas, le respondió con evasivas. Ya ve cómo son los chamacos. Se empujan, se jalan, se dicen cosas. Mientras no haya sangre, no pasa a mayores. Las palabras le cayeron a la maestra como un balde de agua fría. ¿Cuántos no pasa a mayores se necesitaban antes de una tragedia? Luis, mientras tanto, comenzó a faltar más seguido. Algunos días se quedaba dormido, otros simplemente se escondía en el cuarto. Ayudaba a su abuela a preparar los tamales, salía a venderlos con ella al mercado los fines de semana. Pero su mirada ya no brillaba. Parecía haberse rendido. Una tarde, mientras colocaban las hojas de plátano sobre la masa, Luis soltó una frase que dejó helada a su abuela. Abue, ¿tú crees que uno puede desaparecer sin que nadie lo extrañe? Doña Toñita dejó caer una cuchara. Su corazón se aceleró. Tomó la cara de su nieto entre sus manos y le dijo que ella lo amaba con toda su alma, que era lo más importante en su vida. Pero Luis solo sonrió con tristeza y siguió trabajando. Esa noche, doña Toñita no durmió. Se quedó sentada junto a la puerta del cuarto de Luis, escuchando su respiración, rogando en silencio a todos los santos que su nieto no hiciera una locura. A la mañana siguiente, decidió llevarlo con el párroco del barrio, el padre Benito, un hombre robusto, de voz grave y manos grandes, que conocía a la mayoría de los vecinos desde hacía décadas. El padre intentó hablar con Luis, pero el muchacho apenas respondía. Aún así, algo en su mirada conmovió al sacerdote, que le regaló una libreta nueva y le dijo: si no puedes hablar, escribe. Pero no te lo guardes todo. Lo que no se dice, también mata. Luis empezó a escribir más seguido. No solo pensamientos oscuros, también recuerdos felices, como los paseos al mercado con su mamá, las historias de su abuelo antes de morir, las noches en que doña Toñita le cantaba canciones viejas. Pero el dolor seguía ahí, como una nube que no se disipaba. Mientras tanto, en la escuela, Kevin continuaba con su actitud desafiante. Pero algo había cambiado, varios compañeros empezaban a sentirse incómodos con sus bromas. Algunos ya no reían, otros evitaban participar. La maestra Miriam notó la diferencia y decidió iniciar una campaña contra el acoso escolar, con carteles, actividades y charlas. Luis asistió un día, por insistencia de su abuela. Se sentó al fondo, en silencio, escuchando cómo otros alumnos compartían sus experiencias. Una niña contó que había pensado en hacerse daño porque le decían gorda. Otro confesó que se orinaba en las noches por miedo a ir a clases. Luis no dijo nada, pero algo se movió dentro de él. Por primera vez, entendió que no estaba solo. Esa tarde, al llegar a casa, sacó su libreta nueva y escribió: no soy el único. Tal vez no soy el raro. Tal vez el problema no soy yo. Pero el cambio no fue inmediato.
El bullying, como la humedad, ya se había metido en los huesos. Y aunque empezaban a notarse pequeños rayos de luz, la sombra aún era larga. La maestra Miriam sabía que esto no se resolvía con una charla ni con carteles. Hacía falta mucho más: escucha, acompañamiento, compromiso. Kevin, al ver que ya no causaba las mismas risas, se volvió más agresivo. Lanzaba indirectas más crueles, empujones más fuertes. Pero esta vez, algunos compañeros lo enfrentaron. Uno incluso le gritó: ya bájale, no eres chistoso. Kevin se quedó callado. Nadie lo había confrontado así antes. Esa noche, Luis escribió algo diferente: hoy no lloré. No sé si es porque ya me acostumbré, o porque algo está cambiando. Y en esa frase se resumía todo. Porque a veces, el principio de la esperanza no es la alegría, sino la ausencia del llanto. En las calles empedradas del centro de Oaxaca, entre puestos de ropa de paca, frutas tropicales y antojitos con grasa que chisporroteaba en comales oxidados, la vida parecía seguir su curso. La gente regateaba como si nada más importara, los triciclos pasaban repletos de mercancía, y los niños corrían descalzos tras una pelota vieja. Pero para Luis, el mundo había perdido el color. Todo se veía en tonos grises, como si la tristeza le hubiera nublado los ojos. Habían pasado ya varias semanas desde que su libreta se convirtió en su refugio. Aquella libreta de pastas duras y hojas rayadas donde plasmaba su mundo interior. Un mundo que pocos entendían, pero que él sentía a flor de piel. Sus escritos eran cada vez más profundos, más desesperados. Ya no solo hablaba de dolor, ahora hablaba de vacío. La maestra Miriam, persistente como las madres que luchan por sus hijos, no se dio por vencida. Había convencido al director de organizar un taller con psicólogos del DIF. No fue fácil, claro. El director decía que eso podía manchar la imagen de la escuela, como si el silencio fuera una solución. Pero ella sabía que el silencio ya había hecho suficiente daño. El día del taller, la escuela olía a humedad y a guisos recalentados. Un par de mesas mal niveladas sirvieron para que dos psicólogos jóvenes, Mariana y Pedro, montaran su dinámica. Pidieron a los alumnos escribir en hojas anónimas cosas que los hacían sentir mal. Luis escribió: que me miren como si fuera invisible duele más que los golpes. Mariana leyó algunas frases en voz alta. Un murmullo recorrió el salón. Nadie sabía quién había escrito qué, pero todos reconocieron algo propio en esas líneas. Pedro pidió un minuto de silencio por todos los que alguna vez habían pensado que su vida no valía. Ese minuto fue incómodo, pesado. Un silencio lleno de pensamientos ahogados y recuerdos incómodos. Después del taller, Luis salió caminando lentamente por el patio de la escuela. Un niño de primer año se le acercó y le dijo: yo también me escondo en el baño pa' que no me peguen. Luis no supo qué decir. Solo le dio una palmadita en la espalda y lo acompañó hasta el salón. En ese pequeño gesto, algo dentro de él pareció acomodarse. Como si entender que no estaba solo le diera una chispa de fuerza. Pero la vida, como suele pasar en los barrios bravos, no da tregua tan fácil. Kevin, envalentonado por su grupo de amigos, encontró a Luis solo una tarde a la salida. Esta vez no hubo empujones ni palabras. Solo una amenaza en voz baja, casi susurrada. Te me estás pasando de lanza. Si sigues de chillón, te va a cargar el payaso. Luis no respondió. No podía. El miedo le cerró la garganta. Caminó hasta su casa sintiendo que el aire pesaba. Esa noche no escribió. Esa noche se quedó mirando al techo, en silencio, sintiendo cómo el mundo se le venía encima otra vez. Al día siguiente, doña Toñita encontró su libreta escondida bajo el colchón. Dudó, pero la abrió. Lo que leyó le partió el alma. Había una carta. No era para ella. Era una despedida para la vida. Decía cosas como: ya no aguanto, no quiero seguir sintiendo esto, perdón si no fui suficiente. Doña Toñita corrió al cuarto, llorando, gritando su nombre. Luis estaba ahí, vivo, pero con los ojos perdidos. Ella lo abrazó fuerte, como si con eso pudiera evitar que se le escapara el alma. Llamó a la maestra, al párroco, a quien pudo. Y por primera vez, todos entendieron la urgencia. No era un berrinche, no era exageración, era una emergencia. Esa misma tarde, Luis fue llevado al centro de salud más cercano. Lo atendió una psicóloga seria pero amable, la doctora Roberta. Le habló con calma, sin juzgarlo. Le dijo que su dolor era válido, que no estaba loco, que muchas personas pasaban por lo mismo. Que pedir ayuda no era de débiles. Que sobrevivir cada día ya era una muestra de fuerza. Luis comenzó un proceso terapéutico. Lento, doloroso, pero necesario. Cada semana asistía a sus sesiones. A veces hablaba, otras solo lloraba. Pero por fin tenía un espacio donde no tenía que fingir. Donde podía ser él mismo. En la escuela, la campaña contra el acoso tomó fuerza. Alumnos empezaron a escribir cartas de apoyo anónimas que se pegaban en el mural de la entrada. Una decía:
A quien se sienta solo, no lo estás. Otra. Eres más fuerte de lo que crees. Luis las leía cada mañana antes de entrar al salón. La maestra Miriam logró lo impensable, que el director autorizara una reunión con los padres. Ahí, frente a decenas de madres con mandiles y padres con rostros endurecidos por el trabajo, habló del dolor de los niños. Les pidió que escucharan a sus hijos, que no minimizaran su tristeza. Contó la historia de Luis, sin decir su nombre. Más de una madre lloró. Kevin también estaba ahí, junto a su madre. Por primera vez, su mamá escuchó todo lo que su hijo hacía. No lo defendió, no lo negó, solo lo miró, y Kevin bajó la mirada. Después de la junta, caminó solo por la cancha, pateando piedritas. Nadie lo acompañó, nadie lo aplaudió. Luis lo vio desde lejos. No sintió odio, sintió lástima. Pensó en escribir algo esa noche. Pero no lo hizo. En lugar de eso, ayudó a su abuela con los tamales. Rebanó chiles, acomodó las hojas. Y mientras lo hacía, sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa pequeñita, pero real. Porque a veces, la sanación no empieza en la cabeza, ni en el corazón. A veces empieza en las manos. En el acto de hacer. En acompañar. En no rendirse. La mañana amaneció tibia en el barrio de San Sebastián Tutla, un pueblo pegadito a la capital oaxaqueña, donde el tianguis del sábado era casi sagrado y las tortillas se pedían por decenas para alcanzar para el almuerzo. Aquel día, Luis se levantó temprano. No porque tuviera ganas, sino porque no podía dormir más. Sus ojos estaban secos de tanto llorar, pero su pecho seguía lleno. Lleno de recuerdos, de dudas, y de una tristeza que no acababa de irse. Pero había algo distinto esa mañana, no se sentía solo. En el consultorio, la doctora Roberta le había dicho que sanar también implicaba entender su propia historia. Volver a verla, pero con otros ojos. Y eso fue lo que intentó hacer. Desde su mirada de niño ya no tan niño, Luis empezó a escribir, pero no cartas de despedida, sino cartas a sí mismo. Palabras de aliento, de comprensión. Palabras que nunca nadie le dijo. Te han hecho creer que no vales, pero sí vales. Que estorbas, pero no estorbas. Que eres débil, pero sigues aquí. Y eso no lo logra cualquiera. Mientras tanto, en la escuela, la directora de zona educativa había visitado el plantel, enterada del caso. Regañó al director por ocultar reportes y le exigió tomar medidas concretas. Por primera vez en muchos años, la escuela tuvo una brigada de convivencia y un buzón de denuncias anónimas. No todos creían en eso, claro, pero era un comienzo. Kevin, el mismo que se sentía invencible con sus amigos detrás, estaba cada vez más solo. Sus bromas ya no hacían reír, sus comentarios eran ignorados, y sus amigos, poco a poco, lo fueron dejando. La mirada de su mamá en aquella reunión no se le había olvidado. Era una mezcla de decepción y tristeza que le dolía más que cualquier regaño. Una tarde cualquiera, bajo el domo del patio escolar, mientras los niños jugaban fútbol y las niñas saltaban la cuerda, Kevin se acercó a Luis. No llevaba esa actitud altanera de antes. Caminaba lento, con los hombros caídos. Luis lo vio, sintió el nudo en el estómago, pero no se movió. Perdón. Eso fue todo lo que dijo Kevin. Una palabra seca, con la voz apenas firme. No hubo más. No había risas ni testigos. Solo dos muchachos quebrados por dentro en medio de un patio lleno de vida. Luis no respondió. No supo qué decir. Pero por dentro, algo cambió. En los días siguientes, Kevin comenzó a mantenerse al margen. No buscaba pleito, no molestaba a nadie. Era como si intentara hacerse invisible. Había perdido su lugar de poder, pero quizás también había ganado algo, una oportunidad de hacer las cosas diferente. Luis, por su parte, empezó a acercarse a otros compañeros. Leía en voz alta fragmentos de su libreta durante las actividades de grupo. Al principio con nervios, luego con más confianza. Algunos lo miraban raro, otros lo escuchaban atentos. Una niña de tercero, Karina, le dijo un día: tú escribes bien bonito, me hace sentir cosas. Y eso bastó para que Luis sintiera que tenía voz. Que tenía algo que decir. Que su historia, por dolorosa que fuera, podía tocar a otros. En la colonia, doña Toñita ya no hablaba bajito sobre el tema. En la tienda, mientras vendía su queso fresco o su mole casero, decía sin pena: a mi nieto lo bulearon feo, pero salió adelante. No fue fácil, pero aquí estamos. Eso motivó a otras mujeres. Una señora contó que su hija se encerraba en el baño para llorar. Otra confesó que su hijo se orinaba en la cama por miedo a ir a la escuela. La comunidad empezó a hablar. Y en ese hablar, comenzó la sanación colectiva. La maestra Miriam fue invitada a un programa de radio local. Habló sobre el caso sin nombres, pero con verdad. Dijo que el acoso escolar no era cosa de niños, que podía dejar marcas profundas, incluso llevar a la muerte. El conductor, conmovido, ofreció espacio para que otras escuelas hicieran lo mismo.
Mientras todo eso pasaba afuera, Luis seguía trabajando en sí mismo. Con cada sesión, con cada palabra escrita, se hacía más fuerte. La doctora Roberta le propuso participar en un concurso estatal de poesía. Luis dudó, pero al final aceptó. Escribió un poema titulado Mi grito silencioso. Era crudo, triste, pero honesto. Lo leyó en la Casa de la Cultura ante decenas de desconocidos. Cuando terminó, hubo un aplauso largo. No por lástima, por respeto. Ahí estaba él, el niño invisible, el niño callado, siendo escuchado, siendo visto. Kevin también estuvo en el público. No aplaudió fuerte, pero sí lo hizo. Y al final, se acercó. Le dijo, no sabía que sentías todo eso. Me pasé. Yo también traigo cosas, mi jefe me pega y ni me deja llorar. Luis no dijo nada, pero le puso la mano en el hombro. Fue su forma de decir, te entiendo. Porque a veces, el perdón no se pide. Se gana. Con actos, con cambios, con verdades compartidas. Y así, en ese rincón de Oaxaca donde las calles huelen a pan de yema y las penas se esconden tras una sonrisa, la historia de un niño marcado por el dolor empezó a escribirse de nuevo. No desde el miedo, sino desde la esperanza. Un año después, el sol volvió a salir con más fuerza en San Sebastián Tutla. No porque todo fuera perfecto, sino porque muchos ya sabían que se podía hablar, que se podía llorar, que se podía pedir ayuda sin vergüenza. Luis caminaba por los pasillos de su escuela con otra postura. Su mirada seguía tímida, pero ya no estaba clavada en el suelo. Saludaba, sonreía a algunos, y hasta daba consejos cuando veía a un niño callado o apartado. La escuela había cambiado. El buzón de denuncias seguía ahí, ahora reforzado por un pequeño comité de estudiantes que se reunía una vez por semana a hablar de lo que pasaba en sus aulas. Había actividades de integración, charlas con psicólogos y talleres para los papás. No era una revolución, pero sí una evolución. Luis era parte activa de ese comité. En una de las sesiones, compartió con los nuevos alumnos un fragmento de su antiguo cuaderno. Antes creía que mi vida no valía. Ahora sé que valgo porque me duele, porque siento, y porque sigo aquí. Ese día, una niña de primero rompió en llanto. Había estado siendo molestada por su forma de hablar. Luis se sentó con ella, le ofreció agua y le dijo que no estaba sola. Fue entonces cuando comprendió que, sin proponérselo, se había convertido en lo que siempre necesitó, un aliado, una voz, un espejo. Kevin también cambió, no de un día para otro, pero sí con el tiempo. Su mamá lo metió a terapia y hasta empezó a ir a los talleres para padres. Ya no era el chavo popular ni el centro de las miradas, pero tampoco lo necesitaba. Jugaba fútbol sin burlarse, hacía tareas con otros y, aunque todavía arrastraba su propio dolor, aprendía a no convertirlo en castigo para los demás. En casa de Luis, las cosas también mejoraron. Su mamá, doña Maritza, empezó a trabajar en un comedor comunitario y dejó de decir, los hombres no lloran. Ahora decía, mejor afuera que guardado. Su hermana, Sarita, lo veía con orgullo y lo acompañaba a sus recitales. El papá, aunque seguía distante, comenzó a preguntar más seguido, ¿cómo estás? Y eso, para Luis, ya era un mundo. En el barrio, otros jóvenes comenzaron a acercarse a él. Le pedían que leyera sus textos, que revisara sus poemas. Se volvió algo así como un referente sin buscarlo. No era famoso ni tenía miles de seguidores, pero su historia corría de boca en boca, como una leyenda urbana con final distinto. Un día, una productora de radio local le pidió hacer una colaboración mensual. Luis aceptó. Su primer segmento se tituló, Desde lo bajito, también se habla fuerte. Ahí leía historias de su cuaderno, daba espacio a otros jóvenes, y hablaba del bullying no como chisme, sino como una herida que sí puede sanar. La doctora Roberta, siempre paciente, lo felicitó en su última sesión. Luis, ya no me necesitas. Pero aquí estaré si algún día se te rompe algo otra vez. Luis le regaló su cuaderno viejo. Le dijo, gracias por enseñarme que estar roto no es lo mismo que estar acabado. Y así, con pasos lentos pero firmes, la vida siguió. No sin tropiezos, no sin cicatrices, pero con una dignidad reconstruida. Porque Luis entendió algo que ni el mejor libro podría explicar, que sobrevivir es un acto de rebeldía. Que amar, en medio del odio, es una victoria silenciosa. Y que ayudar a otros es, quizá, la mejor manera de ayudarse a uno mismo. En la última toma, vemos a Luis caminando por el tianguis, saludando a vecinos, comprando pan, abrazando a su hermana. Su cuaderno nuevo bajo el brazo, con una frase escrita en la portada. Mi historia no terminó, apenas comenzó. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación parecida, no te calles. Hablar salva vidas. Dale like si esta historia te movió el corazón, compártela con alguien que necesite escucharla, y suscríbete para más historias reales y conmovedoras.
Activa la campanita para que no te pierdas el próximo capítulo. Y recuerda, la palabra hiere, pero también puede sanar. Usa la tuya para bien.